¿Cómo llegó Rafael Correa Delgado al poder en el Ecuador y quién ocupará el sillón de Lenín Moreno? ¿Las izquierdas fraccionadas o las derechas corporativas? Resumen ejecutivo, a través de la intervención del Dr. Manuel Pozo Zumárraga, quien nos concede esta entrevista, vamos a expresar sus opiniones no como críticas destructivas que no nos llevan a ningún lado, porque la crítica sin fundamento y seguimiento es una verdad a medias que solo enfatiza lo malo de un gobierno, crea un ambiente negativo y divide aún más a los ecuatorianos, sino con el ánimo de que el gobierno de Lenín Moreno corrija las barbaridades de su antecesor en materia económica, en lo social y en la política internacional, sin desviaciones de poder y continúe con la inversión selectiva de la obra pública en beneficio del país, con más atención a las políticas regionales y locales donde se ve estancamiento de la obra pública, morosidad a los proveedores y la cercanía a las elecciones seccionales del 2019, donde las izquierdas fraccionadas y las derechas corporativas tratan de ocupar el vacío de poder que dejó el caudillo Rafael Correa Delgado en sus 10 años de corrupción y persecución a quienes pensamos diferente o denunciamos sus atropellos al IES, a Petroecuador y al Banco Central del Ecuador, y que hoy cínicamente llora y clama protección a derechos humanos y justicia internacional a quienes trató de destruirlos en su gobierno. ¿Qué caretuco este Carlitos? Doctor, ¿cómo llegó Rafael Correa Delgado al poder en este Ecuador de la incertidumbre política? El derrumbe de las llamadas partidocracias, con las políticas neoliberales establecidas desde principios de los años 90, dieron lugar al salvataje bancario difícil de olvidar. Asimismo, dio paso a la quiebra del sistema financiero y finalmente a una de las peores crisis económicas de la historia nacional del Ecuador, con pérdida de la moneda nacional en el año 2000. La inestabilidad política de los gobiernos populistas de derecha provocó la salida de 3 presidentes en apenas 10 años, destituidos en medio de revueltas populares por la grave situación del Ecuador. Abdalá Bucaram el 5 de febrero de 1997, Yamil Maguad el 21 de enero del 2000 y Lucio Gutiérrez el 20 de abril del 2005, en especial porque la justicia como hoy sigue siendo una deuda social impaga. Doctor, ¿cómo se hizo conocer Rafael Correa Delgado en la política ecuatoriana? Ante ese escenario, Rafael Correa Delgado, economista catedrático universitario y líder del naciente movimiento Alianza País, se presenta como candidato presidencial para las elecciones en el Ecuador y el 26 de noviembre del 2006 vence en segunda ronda con 56,67% de los votos al empresario Álvaro Noboa, quien abogaba por la libre empresa y reclamaba por el fraude electoral a su candidatura. Por su parte, Rafael Correa Delgado propugnaba por un rol más decisivo del Estado, es decir, por la estatización a través de un modelo público, no al TLC con los Estados Unidos, generación de empleo a través de obras públicas, incremento del monto de subsidios a los más necesitados, facilitar el crédito para producción y vivienda con tasas preferenciales y a largo plazo. A mi juicio, estas propuestas de Correa a su tiempo fueron necesarias, pero demagógicas, porque se quedaron en buenas intenciones, fueron absorbidas por el ego y la adicción al poder de Correa y por el germen del populismo que raya en la corrupción casi generalizada y aceptada
con tal que hagan obras. Inaudito. Pero doctor Pozo, ¿qué es la revolución ciudadana? ¿Se trata del cambio radical, profundo y rápido de las estructuras injustas del país o un invento del populismo depredador de derechos individuales? Todo inicia y se concluirá en el Foro de Sao Paulo, que Ecuador aún sigue practicando y es afiliado con Lenín Moreno. En este contexto, dentro del país, ese supuesto cambio de las estructuras comenzó con el llamado a la Asamblea Constituyente mediante el decreto 002, firmado una vez asumido la presidencia de la República, iniciativa que obtuvo el 81.5% de respaldo el 15 de abril del 2007, solo superado hoy día por Lenín Moreno, con una gran aceptación, pero con altas y bajas en su primer año de gobierno. En las elecciones de asambleístas constituyentes de Montecristi, el movimiento Alianza País de Rafael Correa Delgado alcanzó 80 de las 130 curules en disputa. Así, la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, cuyo texto usted afirma que fue suplantado a última hora, contó con plenos poderes y permitió a los asambleístas definir la Constitución y emitir mandatos con fuerza de ley al disolverse el Congreso Nacional. ¿Qué logró la Revolución Ciudadana con la Constitución de Montecristi? Este logro de la Revolución Ciudadana, concentrada en su partido único de gobierno, representó un escenario ideal para desplegar el supuesto proyecto radical de cambio y redefinir las correlaciones de fuerzas políticas. Esto último se mantiene en la Asamblea Nacional. A finales de julio del 2008, el Tribunal Supremo Electoral ratificó el llamado a referéndum que se realizó el 28 de septiembre, donde el sí obtuvo el 63.93% frente al no con 28.10%. Tras refundar o acomodar el texto, se convocó a elecciones generales para el 26 de abril del 2009, en las que Correa se impuso en la primera vuelta con el 51.99% de los votantes. A partir de ese año, la Revolución Ciudadana ha tenido otros triunfos electorales significativos con y sin fraude. Según el sesgo político, que solo mire, si es del oficialismo son elecciones puras, si es de la oposición pegada con saliva de intereses corporativos es fraude. Se afirma que entre Correa y Moreno no hay cambios de fondo y que al heredar una mesa vacía solo cambiarán las formas de gobernar. Voy a expresar mi opinión no como críticas destructivas que no nos llevan a ningún lado, porque la crítica sin fundamento es una verdad a medias que solo enfatiza lo malo de un gobierno, crea un ambiente negativo y divide aún más a los ecuatorianos, sino con el ánimo de que el gobierno de Lenín Moreno corrija las barbaridades de su antecesor en materia económica, en lo social y en la política internacional, sin desviaciones de poder, y continúe con la inversión selectiva de la obra pública en beneficio del país, con más atención a las políticas regionales y locales, donde se ve estancamiento de la obra pública y morosidad a los proveedores. Doctor, si todo esto sucedió hasta el 2010, ¿dónde se dio el desvío de objetivos del gobierno de Correa y sus acólitos? Vino el segundo periodo de gobierno del 2010 al 2016 y Ecuador
dio un vuelco de 180 grados porque el modelo rentista público tenía muchas goteras. El precio del petróleo, que no depende del manejo de un gobierno, se vino abajo. Es decir, empezó a aparecer la crisis de gobernabilidad y sin moneda propia, los precios de los productos de primera necesidad se descontrolaron y Ecuador se ha vuelto un país caro, un país que se creyó rico y que ahora tiene deudas de millonario, pero sigue siendo pobre y obligado a sobrevivir utilizando las tarjetas de crédito que son un karma. Y para sostener el tren de vida, Correa tuvo que desligarse de sus proyectos estrella y vía consultas y procesos electorales amañados, poco transparentes, dirigió la administración pública de forma sui generis, concentrando las decisiones en su persona, asumiendo la jefatura de todas las funciones del Estado e influyendo en las mismas como parte de un control político férreo y absoluto, evitando que el sistema de justicia, las entidades de control y de participación ciudadana pudieran ejercer independientemente sus atribuciones, evitando la auditoría en el gasto y la calidad de la gestión pública. Esta deformación del poder concentrada en Correa, ¿qué daños ha ocasionado en la economía ecuatoriana? Esta anomalía permitió que a lo largo de 10 años aparezcan desfases económicos y financieros de funestas consecuencias, agotando los recursos petroleros del IES, de las reservas del Banco Central y propiciando más endeudamiento público agresivo y más impuestos a cambio de bonos al populacho. En 9 años de gobierno se triplicó el valor de la carga salarial de la burocracia y del gasto corriente, que aún no se corrige del todo con el programa económico del gobierno de Lenín Moreno, que tiene muchas goteras. ¿Cómo afectó la crisis económica, muchas veces negada por Correa y sus acólitos, y el terremoto del 16 de abril del 2016? Vino la crisis petrolera externa e interna y el terremoto de abril del 2016 y el gobierno populista rentista de Correa se derrumbó y no le quedó otro camino que clavar impuestos al pueblo, decretar salvaguardas mal focalizadas, canastas fronterizas y otras leyes que restringen derechos e incentivan al contrabando. Esperemos que el nuevo gobierno de Lenín Moreno, aunque pertenece al mismo proyecto político de la Revolución Ciudadana, por lo menos cambie el estilo totalitario de Correa, se endeude con responsabilidad social y que los diálogos no se vuelvan cortinas de humo para dejar hacer y dejar pasar el tren del cambio verdadero o para encubrir los actos de corrupción de su antecesor y sus acólitos. Varios analistas de izquierda afirman que Correa disolvió los principios de las izquierdas para reorientarlas en su proyecto político. ¿Qué hay de verdad en esta posición dogmática? Con Correa y con los llamados gobiernos progresistas se produce un fenómeno digno de estudio. A pesar del fraccionamiento de las izquierdas, se podía hacer pactos, alianzas y compromisos con los banqueros y con las transnacionales, con tal de sacar alguna tajada del poder, lo que no ocurría con las izquierdas radicales. En síntesis, las izquierdas con conocimiento de causa o por estupidez ideológica, al final del camino trabajaban para las arcas de la derecha, que solo miran consolidar su poder económico corporativo.
El apego al caudillismo de Correa dividió en 4 corrientes de la tendencia de izquierda que intentan reagruparse para las elecciones seccionales del 2019. ¿Cuáles son esas izquierdas? Es verdad, con la misma cantaleta de siempre, o con idearios copiados o imaginarios sociales inviables, intentan retomar el espacio político que dejó el caudillo Correa y se aprestan a terciar en las elecciones seccionales del 2019 a través de varias organizaciones políticas de tendencia de izquierda, unas legalmente inscritas y otras en proceso de registro, como las siguientes: 1. El Centro Democrático; 2. Unión Popular, el antiguo MPD; 3. Compromiso Social; 4. Avanza; 5. Justicia Social; 6. Izquierda Democrática; 7. Partido Socialista; 8. Pachacutic; 9. Democracia Sí; 10. Alianza País; 11. Movimiento Acción a Seguro; 12. Partido Liberal Radical; 13. Partido Político Nación; 14. Pueblo, Igualdad y Democracia; 15. Izquierda Revolucionaria MIR; 16. Partido Cambio Progresista; 17. Movimiento Político Coalición Social; y 18. Ruptura. Doctor, en su opinión, ¿habrá reunificación de izquierdas para el proceso eleccionario del 2019 o solo se presentarán para recibir el porcentaje para publicidad y luego desaparecerán del escenario político o están lucrando o apoyando al gobierno de Moreno? El marxismo de las izquierdas no está escrito en piedra. Tienen que actualizar sus estructuras. Caso contrario, el tiempo del péndulo en política es circular y se impondrá la derecha. Gracias, ecuatorianos. Visite nuestra página web www.manuelpozos.com. Encontrará información desclasificada. Gracias.